Breve historia de este mundo. Capítulo 18. Latinoamérica, independencia o independencia. Napoleón Bonaparte tuvo mucho que ver con el múltiple grito de independencia que se oyó a comienzos del siglo XIX por todo el territorio latinoamericano. Como se diría en términos oratorios de aquellos tiempos, su abuso con España fueron la gota de ignominia que desbordó el vaso de impaciencia colonial. Veremos cómo ocurrió aquello, pero antes algunas preguntas y respuestas. ¿Por qué diablos América Latina no es una nación? ¿Por qué diablos América Latina no es una nación, sino un mosaico de más de 20 países separados por todos los que lo unen? La historia, la cultura, la lengua, los problemas comunes. Esa misma inquietud se planteó hace 2 siglos. Simón Bolívar y se esforzó por convertir buena parte del continente en una sola nación. De Estados Unidos hacia abajo, su faro y compatriota, con quien luego tuvo dificultades, había sido Francisco Miranda, 1750 a 1816. Uno de los personajes más curiosos y extraordinarios del siglo XIX, en Sudamérica, para empezar, ostenta un récord histórico, pues participó en 3 grandes revoluciones, la de Estados Unidos, la suramericana y la francesa, donde llegó a ser mariscal. De allí que sea el suyo el único nombre de un latinoamericano que figura en el Arco del Triunfo de París. Viajó por Europa, América, África y Asia, y trató personajes como Napoleón, José de San Martín, el músico Joseph Haydn y el presidente gringo Jefferson. Federico II de Prusia y Catalina la Grande, de la cual ya dijimos que fue amante. Como Miranda, recibió condena en España por tenencias de pinturas obscenas. Es fácil suponer que a lo mejor le recordaba a la fogosa Catalina, pero pudo tratarse de Susan Liebknecht, hija del canciller de Estados Unidos, que también aparece en la lista de sus posibles amadas. De él dice uno de sus biógrafos: Miranda fracasó virtualmente en todos los campos de su actividad, pero fue un amante insigne. Pensándolo bien, no es una mala manera de fracasar. Además de portentoso compañero de cama, don Francisco fue, con menor éxito, guerrero, estadística, escritor y diplomático. También abanderado, la enseñada tricolor que hizo en 1806 su buque al desembarcar la expedición libertadora en las playas venezolanas, es la de Venezuela, Colombia y Ecuador. Murió en una celda en España y sobre él escribió El Libertador. Es el gran colombiano más ilustre y el venezolano más universal. El frustrado sueño latinoamericano de Bolívar ha sido el pecado capital que carga sobre los hombros esta zona del planeta. Todas las organizaciones regionales, desde la OEA hasta UNASUR, son emplastos que buscan sustituir lo que no se hizo a tiempo Bolívar. Nacido en el seno de una distinguida familia caraqueña en 1783, lo intentó y no pudo. Libertó 5 países, recorrió a caballo media Suramérica, ayudó a fundar países, propuso constituciones, borró fronteras, al frente de un ejército de campesinos descalzos y mal armados venció a los disciplinados soldados españoles. Fue el más venerado líder popular de su tiempo y, sin embargo, falleció vejado, afligido en Santa Marta a los 47 años. Murió convencido de que su vida y sus sacrificios habían sido en vano, que había arado en el mar y edificado en el viento. La respuesta a la fracasada utopía bolivariana provino desde Washington. El presidente James Monroe lanzó en 1823 la doctrina que lleva su apellido y que se sintetiza en un eslogan: América para los americanos.
La frase es un acertijo al que le faltaban algunas palabras. Según lo fue desvelado la historia. En el curso de los siguientes 2 siglos, Estados Unidos se apoderó de jugadas tajadas del mapa de México y de Colombia. Desembarcó marines en el vecindario, impulsó y quitó presidentes, ayudó a derrocar la democracia en Chile, bloqueó a Cuba, apoyó dictaduras, espió e intervino descaradamente en los asuntos internos de la región, financió grupos paramilitares y se alió con las más recalcinantes oligarquías nacionales. Fue entonces cuando se supo que la doctrina Monroe completa, decía América Latina, para los americanos del norte. Bolívar tuvo ocasión de denunciarlo así en su momento, al ver que aquel esperanzador ejemplo que había dado la Constitución de Filadelfia y que él conoció de cerca se estaba convirtiendo en nido de un ave rapaz. Tiempo le quedó al Libertador, no obstante su agotadora actividad para visitar otros países, aprender otras lenguas, enamorar, leer, escribir miles de cartas, bailar, jugar al tenis, dormir en hamacas y salvar la vida. Gracias a que cambió de hamaca en un atentado cuchillero en Jamaica, él es el único latinoamericano que figura en el conocido libro de Michael H. Hart, donde se recogen los 100 personajes más influyentes de la historia. Pese a toda su grandeza como guerrero y su generosidad como soñador, Bolívar fue un despistado estadística e ideólogo, como se verá en las siguientes páginas. El peligro de los himnos. No hay peor profesor de historia que un himno nacional. En el todo es heroísmo, gesta valor de gloria, martirio. Los buenos son los muertos, los malos son los demás. Flotan los laureles sobre la cabeza de los próceres, refulgen las espadas, se elevan las frentes al escuchar la palabra libertad. Se vierte sangre carmesí en el ara de la patria. La patria. E incluso se evoca una mitología que el pueblo desconoce, los cíclopes, la batalla de Termópilas, los campos de Marte, el Olimpo, Febo, Rómulo y Remo, el Impadio Coloso, el Hado Propicio, etc. No se trata de que los himnos nacionales sean autocríticos, que contengan fe de erratas, ni que otorguen derecho de réplicas a quien los canta, pero la de América Latina es una historia plena de júbilo inmortal en los himnos y otra muy distinta en la realidad. Si desconocer el mérito de los precursores populares, los comuneros colombianos, el indio Canek en México, Tupac Amaru en el Perú, la historia latinoamericana revela que el grito independencia, berrido común a casi todos los países en los 3 primeros lustros del siglo XIX, no fue una rebelión contra la corona española, sino a favor de ella, pues había sido asaltada por Napoleón para poner allí a su hermano José. Por eso varias actas de independencia exigían el regreso a Madrid, desde la monarquía borbónica depositada en Fernando VII, sujeto mal encarado, cruel, bastante burro, y Gordinflón, a quien en España llamaron el deseado y en América el indeseable. En 1813, el pueblo español echó a patadas a Pepe Bonaparte y regresó Fernando. ¿Y qué fue lo primero que él hizo? Mandar tropas españolas contra los americanos que se habían sublevado a su favor. ¿Y qué logró con ello? Dicen los himnos nacionales que la independencia americana lo que varía es la manera de entender y escribir la palabra, pues podría ser también la independencia, ya que esta América se crió pendenciera y violenta, en medio de conflictos internos, guerras y dictaduras. Otra posibilidad es la de haber obtenido la independencia, ya que nos liberamos de la tutela de España, pero hemos sido dependientes de otros imperios, en particular los Estados Unidos. Una última interpretación, la de Mafalda, habla de una América Latina independiente, es decir, siempre a punto de rodar pendiente abajo. Que desfilen los próceres. Lo innegable es que la actitud de Fernando VII produjo una característica que permitió a las antiguas colonias combatir y derrotar a los ejércitos españoles. Aparecieron entonces los principales personajes de los himnos:
Simón Bolívar en el norte de Sudamérica, Francisco Miranda y José Antonio Páez en Venezuela, Antonio Nariño y Francisco de Paula Santander en Colombia, José de San Martín y Manuel Belgrano en Argentina, José Gervasio Artigas en Uruguay y Bernardo O'Higgins y Diego Portales en Chile, el cura Miguel Hidalgo y el indígena zapoteca Benito Juárez en México. En el Perú, el venezolano Antonio José de Sucre, que confirmó la independencia nacional y de buena parte del continente en la batalla de Ayacucho en 1824 en el Brasil, Pedro I de Brasil, que se derrocó a sí mismo en su condición de Pedro IV de Portugal. Y el primero de todos, aunque en esta lista aparezca de los últimos, el haitiano Francois Dominique Toussaint Louverture, cochero de profesión, nieto del rey africano Gaon Guinou, e hijo de un yerbatero apresado y vendido como esclavo en la colonia francesa del Caribe. Louverture redactó en 1801 la primera constitución escrita en América Latina. Contenía muchos de los principios consagrados por la Revolución Francesa y la Constitución de Estados Unidos, aprovechando en que en 1794 la Asamblea Nacional había abolido en París la esclavitud. Louverture se tomó la libertad de enviar a Napoleón la nueva carta haitiana que ratificaba al habilidoso morocho como presidente vitalicio. Bonaparte Montón, en cólera ante semejante atrevimiento, y le pidió que reiterara la Constitución y renunciara a su cargo. Louverture lo mandó al demonio y le dijo que su poder era tan legítimo como el del emperador francés, ante lo cual se decidió que se había excedido en generosidad con los negros y decretó que la libertad de los esclavos no era válida para las colonias. Lo que siguió fue una expedición putativa enviada desde París con la misión de aplastar a los rebeldes haitianos. Casi 60.000 soldados franceses navegaron hasta el Caribe y durante 21 meses intentaron dominar a los hombres de Louverture, de Sailanes y otros generales isleños, pero sufrieron una derrota bicolor, pues al coraje de los negros se unió la voracidad de la fiebre amarilla, y al finalizar 1803 había perdido la vida 50.200 soldados franceses y se hallaban prisioneros otros 7.000. Sin noticias de América. El telón caía sobre la guerra antillana. Napoleón acaba de sufrir una derrota comparable con las que lo esperaban en Rusia y Waterloo, solo que de su desastre en el Caribe se habla poco. Como poco se habla y poco se informó sobre los movimientos de independencia americana en la Europa. Y aquellos tiempos el historiador colombiano Germán Arciniegas anduvo buscando noticias llegadas de América en periódicos españoles de comienzos del siglo XIX. Descubrió que solo de vez en cuando y con retraso de meses salía algún parco reporte sobre determinada batalla o levantamiento. La crisis de las colonias que revestían formidable trascendencia e iban a dejar irreversibles consecuencias para Europa pasaba casi inadvertida. Dice Arciniegas que en sus páginas no se registraron las batallas decisivas de la gesta emancipadora, la de Boyacá, que destelló de España a la Gran Colombia. No aparece mencionada la ley Ayacucho, que representó el nocaut de los españoles en Sudamérica. Mereció apenas unos pocos renglones. Perdió España su imperio y no fue noticia digna de dar a conocer. Anota Arciniegas. En cambio, la guerra de liberación de Grecia era seguida día a día. Dos preguntas nos asaltan. Primera, salvo en noticias y referentes al fútbol y farándula, ¿ha mejorado mucho la información sobre América Latina en España? Segunda, ¿cómo terminó aquella lejana guerra en Grecia? Noticias se había, las meras confrontaciones entre potencias europeas que tuvieron escenarios en América a través de alianzas con diversos movimientos rebeldes nacionales. Eran suficientemente interesantes durante 3 décadas.
La mortandad que se desató en las colonias rindió cientos de miles de víctimas, pero además, tras un siglo de conquista y dos de tranquilidad, se oía el estruendo de la ruptura de las colonias con los imperios. Surgía un nuevo mapa de este otro mundo, y los europeos ni se daban cuenta. Culminando el proceso independentista, las quebrantadas relaciones con España se restablecieron de manera paulatina. Algunos criollos habían propuesto el rompimiento de la lengua castellana en dos para enfrentar la modalidad americana con la peninsular, pero el idioma fue superior a esta pretensión tonta y la unidad del español se mantuvo y se mantiene por encima de su diversidad. La cicatrización de heridas permitió, incluso al cabo de unos años, el intercambio de embajadores y la expedición de leyes que autorizaban unos y otros ciudadanos a visitar y vivir y trabajar tanto en su país de origen como en las naciones hermanas. En ese momento era un recurso que atenían las necesidades de los españoles residenciados en América. La reciprocidad existió durante más de un siglo, hasta cuando la España europea volteó la espalda a la España hispanoamericana. No obstante, la primera simpatía histórica de la mayoría de la población americana es hacia España, aunque la fuerza del nuevo imperio, Estados Unidos, se extiende por el planeta entero. Buscase príncipe. El primer rasgo del nuevo mapa que trajo el divorcio de las colonias con la corona española fue la insólita preocupación de los próceres americanos por buscar padrinazgos, protectorados o gobernantes en Europa. Contiene que los habían explotado durante siglos. Los héroes de la independencia solo optaron por buscar caudillos locales cuando nadie quiso atender sus llamados en el exterior. El general San Martín despachó un enviado especial a Londres para gestionar la llegada de un príncipe inglés a la Argentina. El primer presidente de Ecuador, Juan José Flores, viajó en persona en busca de un rey francés o español. El general Páez, venezolano, planteó la importación de un heredero del trono de Francia. El político inglés George Kent, apoyado por algunos mexicanos, planeaban en 1824 montar una monarquía en México, con la meta que la hispanoamericana libertara se transformara en colonia inglesa. 40 años después les tocó probar a los mexicanos lo que era un emperador europeo que apoyaba a los indios, pero se indigestaba con los soples y las hechiladas. Acabaron fusilándolo en 1867. El propio Bolívar, que vivió en Londres y leyó a los autores británicos con entusiasmo, pretendió tercamente que los ingleses acogieran bajo su protección a los países recién nacidos a la libertad. Este hombre portentoso que había cortado las amarras con España, sentía que era indispensable atar la vida de Sudamérica a Inglaterra. No se trataba tan solo de la relación de un guerrero en pos aliado para consolidar sus actos bélicos. Era la opinión reflexiva de un gobernante que hallaba en la independencia de Inglaterra una solución a los problemas de las antiguas colonias. Así lo revelan varios textos suyos, como los apartes de una carta a José Rafael Revenga, su enviado a Europa. Liguémonos en cuerpo y alma a los ingleses para conservar las ventajas de un gobierno legal y civil, pues el de Santa Alianza no es sino un gobierno conquistador y militar. Inglaterra se halla en una progresión ascendente. Desgraciado del que se le oponga, aún es desgraciado el que no sea su aliado o no ligue su suerte a ella. La aristocracia británica se halla compuesta de cuantos elementos dominaban y rigen el mundo: valor, riqueza, ciencias y virtudes. Estas son las cuatro potencias del alma del mundo corporal. Estas son las reinas del universo y a ellas debemos ligarnos o perecer. Por mi parte, profeso esta doctrina alta y entrañable, así lo diré a los ministros del Perú para que sepan lo que les conviene. En otra carta, traza a Santander su mano derecha en Colombia la línea de actuación. Toda la América junta no vale una armadura británica.
Bajo la sombra de Gran Bretaña podemos crecer, hacernos hombres, instruirnos y fortalecernos para presentarnos entre las naciones en el grado de civilización y de poder que son necesarios a un gran pueblo. Se dice incluso que algunos descendientes de los próceres de Cartagena de Indias, autor del primer grito de independencia en Colombia, pidieron a Estados Unidos que por favor les permitieran convertirse en parte del territorio comandado por Washington. Tan poquito significábamos que ningún príncipe inglés y ningún gobernante gringo se interesaron en responder las propuestas de los latinoamericanos. Su reacción hoy no sería muy distinta, seguramente. Parque temático de dictadores. Si el primer rasgo de la independencia latinoamericana fue la sensación de desamparo y la ansiosa búsqueda de un aristócrata europeo que viniera a gobernar las antiguas colonias españolas, el segundo fue la férrea tendencia al autoritarismo. Ya lo decía el académico francés Jacques Bainville en su clásico libro Los dictadores. América Latina ha sido siempre el territorio ideal de la dictadura. Está demostrado que antes de que llegaran los conquistadores europeos, ya los nativos funcionaban en torno a gobiernos de un solo cacique, manda más. Sin embargo, el catálogo de Bainville terminaba en 1934, año de su publicación, de modo que no figuran por lo menos 3 gordas camadas de sátrapas latinoamericanos. Desde que nació como territorio libre, América Latina ha explorado 1000 maneras de entronizar variedades de dictadura. Louverture se declaró presidente vitalicio y un compatriota suyo, Henry Christophe, llegó a ser rey de Haití. Pocos años después de su independencia, Argentina cayó bajo la tiranía de Juan Manuel Rosas, sangriento preámbulo de la Junta Militar, que entre 1976 y 1983 fue responsable de cerca de 30.000 muertes y desapariciones. Mientras tanto, en el Paraguay, don José Gaspar Rodríguez de Francia fundaba una dictadura que durante casi 30 años aisló al país del mundo y lo convirtió en oscura prisión. También en Paraguay surgieron luego otras prolongadas dictaduras, como la de López Solano y la de Alfredo Stroessner. En Bolivia subieron y cayeron durante años gobiernos empujados o derrocados por los generales del turno. Ecuador fue inestable laboratorio autoritario. Y Perú aporta el parque temático de abusadores del poder, un mosaico de figuras lamentables. Gutiérrez Sánchez Cerro, Odria, Velasco Álvaro, Morales Bermúdez, Fujimori. Colombia, que se parecía de mantener una línea continua de democracia desde su nacimiento como república, padeció de los golpes militares de Melo, Mosquera y Rojas Pinilla, amén de una dictadura minoritaria, conservada que a mediados del siglo XX causó una silenciosa guerra civil conocida como la violencia. Venezuela soportaba a los militares tanto como otros países, padecen el hambre o la malaria. El general Juan Vicente Gómez se instaló 27 años en el poder y Pérez Jiménez otros 6. Centroamérica y el Caribe han sido epicentros de largas, sangrientas y dinastías dictaduras, donde se destacan por su infamia los apellidos Somoza y Trujillo. Cuba padece desde 1959 una dictadura comunista. A México lo martirizó el porfiriato, como se bautizó el régimen de Porfirio Díaz, entre 1884 y 1911. Chile aporta al Museo de Dictadores el emblemático Augusto Pinochet. Príncipe de tiranos, Uruguay, ejemplo de país civilizado, sufrió en el siglo XX una dictadura cívico-militar, a la que siguió un régimen militar atroz. Eran los años 70, cuando todo el cono sur, desde Brasil hasta Bolivia, estaba infestado de cruentas dictaduras militares que se juntaban para perseguir enemigos comunes de izquierda. Más allá de las fronteras, no vacilaban en airear sus propias pendencias de límites respaldadas por cañones. Sobra decir que, de la mano con la represión, la mayoría de estos sátrapas impulsaban también con todo lujo y esmero la corrupción y la violencia.
El propio Bolívar, que nunca tocó un peso ajeno, ejerció sin embargo el cargo de dictador. Lo había presidido Miranda, quien gobernó en calidad de dictador plenipotente de Venezuela. En 1814, Bolívar exigió a la Asamblea del Pueblo reunida en Caracas que le otorgara un poder ilimitado, como lo había tenido Miranda, y la Asamblea lo proclamó dictador. Más tarde, cuando diseñó una constitución para Bolivia, propuso una monarquía constitución conducida por un presidente vitalicio y todopoderoso al que acompañaba un senado hereditario. Al defender, ante otros políticos, el proyecto bolivariano, el canciller Estanislao Vergara explicaba que, de esta manera, los pueblos, olvidándose de las elecciones y acostumbrados a ser gobernados permanentemente por el Libertador, se dispondrían a recibir a un monarca. Pregunta perpleja. ¿Para llegar a este esperpento se sacrificaron tantas vidas en batalla por la libertad? Con semejantes antecedentes no es de extrañar que las dictaduras, las semistrapias, las cuastirinias, las tendencias a la reelección perpetua y la vocación de reprimir los derechos de los demás ciudadanos formen parte del genoma político latinoamericano, ayer y hoy. Todo cambió y todo siguió igual. Un tercer rasgo es que América Latina hubo independencia, con la ortografía que cada quien prefería, pero no revolución. Salieron los españoles y entraron los criollos, mas no cambiaron la estructura económica, ni las tenencias de las tierras, ni las élites del poder, ni la estratificación social, ni la relegación de los ciertos sectores de población, mujeres indígenas, negros, homosexuales. Con diferencias sutiles en diversos países, las mayorías latinoamericanas eran y siguen siendo relativamente pobres, relativamente marginadas de los altos círculos del poder, relativamente precarias en su educación y relativamente poco participativas en los procesos políticos y económicos. El ascenso social es difícil y esquivo. Los apellidos de los poderosos no tienen fecha de vencimiento y se heredan a lo largo de las generaciones. Mandan los hijos de los hijos de los hijos. Por fin hemos logrado parecernos a una monarquía. Yo contra usted, usted contra mí. Un cuarto rasgo en el mapa histórico de América Latina, no ajeno a otras regiones de este mundo, por supuesto, es la permanente pendencia interna binaria, dos grupos que chocan constantemente, los malos y los buenos, los patriotas y los antipatriotas, ellos o nosotros. Los nombres cambian, pero los enfrentamientos siguen y no paran de desgastar. Realistas contra criollos, partidarios de la república contra partidarios de la monarquía, federalistas contra centralistas, liberales contra conservadores, partidarios de un caudillo contra partidarios del otro, radicales contra moderados, católico contra masones, el clero contra el liberalismo, azules contra colorados, colorados contra blancos, blancos contra negros, negros contra verdes, derechistas contra izquierdas, fachos contra progresistas, demócratas contra comunistas, línea Moscú contra línea de Pekín, neoliberales contra populistas, ambientales con desarrollalistas, progringos contra antigringos y la más vieja y terca de todas las pendencias, civiles y militares. La guerra de los corridos. La más sangrienta pendencia doméstica ocurrida en América Latina tuvo lugar en México en 1910 y 1920. Al conocer la nómina de protagonistas de la guerra civil que se trenzó allí, cualquier lector desprevenido pensará que se trata de la Revolución Verde, de la Huerta, de la Mora, Flores, Huertas, Madero, Matamontes, Pinos, Ramos, Robles. Pero no, nada de verdes. Lo que hubo fue una revolución de color de sangre derramada. ¿Cuántos mexicanos murieron en esos 10 años heredados del enfrentamiento entre las fuerzas conservadoras del 7 veces reelegido dictador Ochetón Porfirio Díaz y los ejércitos de diversos colores que buscaban implantar la democracia?
Lo más probable es que entre 1 y 2 millones de personas, pero algunos historiadores suben a la cifra a más de 3. Justo es reconocer que la Revolución Mexicana produjo importantes frutos positivos, aparte de las reformas políticas y sociales. Grandes pinturas, grandes películas, grandes libros, pero sobre todo grandes corridos. Corridos inmortales. ¿Quién no ha oído los corridos de Pancho Villa y Siete Lenguas, su caballo preferido? Que no recuerda la canción de esa Adelita, cuyo amado la seguía por tierra y por mar, si se fue con otro. ¿Quién no admira una mujer de pistola al cinto al que apodaban Juana Gallo, por ser valiente a no dudar? La cosa es que apenas el tirano Díaz surgió que tal vez había llegado el momento de abandonar el poder, luego de 34 años atornillado en él. Se puso las botas Francisco Ignacio Madero, un técnico agrícola convertido en político que acudillaba al movimiento de oposición y recorrió el país en plan de agitación electoral. Uno de sus temas claves era la justa reivindicación del agro. 8 cada 10 campesinos eran jornaleros, más de 3 millones de ellos trabajaban por un salario de hambre al servicio de 830 hacendados y de 410.000 dueños de ranchos. El ambiente social hervía cuando Porfirio mudó la idea y decidió quedarse así. En el noviembre de 1910 estallaron rebeliones en variados lugares del mapa. Muchas estaban encabezados por jefes militares, pero el club de alzados en armas no discriminaba a nadie. Pronto montaron sus propios grupos de combate. Los campesinos insatisfechos, Emiliano Zapata, los bandoleros, Pancho Villa, los antiguos arrieros, Pascual Orozco, los caciques locales e incluso los empresarios ventusianos Carranza. El gobierno federal reaccionó con pólvora y empezaron 10 años de guerra a menudo caótica, en ocasiones heroica, siempre sangrienta y hoy legendaria. 5 meses después, los focos rebeldes luchaban ya en la mayor parte del país y en mayo de 1911 el dictador arrinconado renunció al cargo y viajó con su familia a Europa. Caído el Viejo, se convocaron elecciones y resultó elegido Madero con José María Pino Suárez como vicepresidente. En este mundo debería haber terminado la historia, pero la zamarra se había roto, las cosas estaban desembocadas y la guerra continuó. Y lo hizo por peor camino. En febrero de 1913, a lo largo de 10 trágicos días, los militares apresaron y asesinaron a Madero y a Pino Suárez. Liberaron al general Bernardo Reyes, preso por su sublimación, y treparon a la presidencia al general Victoriano Huerta. Los partidarios de Madero se enfrentaron entonces a las tropas de Huerta y un año más tarde el golpista renunció y huyó corriendo hacia el exterior. Fue el primer corrido famoso de la Revolución. En su lugar subió Venustiano Carranza, con el apoyo del llamado general invicto Álvaro Obregón. Ya les tocará lo suyo. Huerta fue el último protagonista que salió vivo del infernal conflicto, como en una tétrica versión del Songo Lodó a Borondongo. Los personajes del enfrentamiento cayeron asesinados uno tras otro. Venustiano Carranza murió avelado en 1920 por órdenes de Obregón, que se había rebelado contra él. 6 meses luego subió a la presidencia Obregón y gobernó hasta 1924, pero en 1928 aspiraba a ser reelegido. Lo asesinó un fanático católico en un restaurante bastante costoso de la capital. A Reyes lo despachó una ráfaga de ametralladora en 1913. A Orozco le disparó un ranchero gringo en la frontera de 1915. A Zapata lo engañó y traicionó y acribilló la tropa de general Jesús Guajardo en 1919. A Guajardo lo fusilaron en 1920. A Villa lo mandó matar el gobierno de Obregón en 1923 y así hasta contar millones. Que sepa, de los que pelearon en la revolución solo salieron vivos Juan Gallo, Adelita, que además de ser valiente era bonita, y Siete Lenguas, el caballo que Villa más estimaba. Por eso se habla con toda justicia de la inmortalidad del corrido. El pegante, la cultura popular.
Hay una América Latina o una veintena de países que coinciden en el mismo continente, separados por pendencias y egoísmos. La pregunta es para sociólogos, no para historiadores profundos, como el que escribe estas páginas, que la respondan ellos. Lo que cualquiera puede afirmar porque se percibe a diario sin necesidad de grandes disquisiores es que a los países latinoamericanos no los une sus gobiernos, a menudo enfrentados, ni sus sistemas políticos, tan disímiles, como los empobrecen por igual a Paraguay y a Cuba, ni sus economías frecuentemente hipotecadas a intereses multinacionales, los une la cultura popular, los une la lengua española, a pesar de que los medios de comunicación y las élites sociales despreciaran el castellano y tienen en mayor estima decir slash que barrera y bullying que matoneo. Los une la música, el bolero, al que ha contribuido de una u otra manera todos los países iberoamericanos. Los corridos inmortales, las rancheras, la salsa, el tango, el pop latino, el vallenato, la cumbia, el son cubano, los une la comida en que abundan extraños tubérculos picantes de diversos orígenes, postres donde el coco tiene a menudo la última palabra y una fruta que en algunos países es a dulce y en otros es de sal, el aguacate. Los une la risa, Cantinflas, Chespirito, Quino, Les Luit, Condorito, Gilas, Fontano Rosa. Los une las telenovelas, género en el que América Latina es rectora. Los une el fútbol y los desune a veces. Y los une sobre todo la mezcla feliz y desordenada de razas y culturas. La combinación de colores y gustos, aquellos que los expertos llaman sincretismos y los demás llaman mestizaje. Blancos más indios, más negros, más chinos, más inmigrantes, que llevan pintados en la piel distintos tonos de café con leche. Sí, América Latina tiene algún futuro, es gracias a ellos. Muchas gracias a todos por este extenso capítulo. Seguiremos con más, ya estamos terminando este libro.